que cuando quieran, Horacio, chicos, Horacio, supongo que Ibero van a presentarlos primero y después arrancamos. Bueno, buen día. Hoy vamos a darle la bienvenida a Rodrigo y a Gonzalo, que son dos estudiantes del taller y que ya están haciendo un trabajo profesional muy interesante, muy fresco, muy creativo. Y entonces, bueno, pensábamos con Julieta, Verónica, invitarlos para que nos cuenten un poco cómo ellos encaran el tema del proyecto y encaran cómo avanzan y pasan a la construcción del mismo. O sea, todo ese proceso que va desde la idea a elegir materiales y a concretar la obra construida. Así que les voy a dar la palabra ahora a Verónica para que también que los reciba, y les queremos agradecer enormemente la buena onda y la predisposición. Y bueno, por ejemplo, yo hace un ratito le contaba a Rodrigo que cuando él hizo trabajo creo que fue cuarto año, en Meridiano Quinto, que hizo un club barrial, que ese club después sacó un premio muy importante en un concurso de estudiantes a nivel latinoamericano, y bueno, que también es un referente que lo usamos el año pasado para tercer año y que lo vamos a usar seguramente este año también para tercer año, que es muy cerca al trabajo que están haciendo ustedes ahora en primero, porque es el club de barrio va a venir al lado del trabajo que están haciendo ahora el centro barrial. Así que bueno, a nosotros siempre nos parece muy importante seguir interrelacionando entre estudiantes, y ahora más lindo todavía entre ex estudiantes que ya son arquitectos y muy buenos arquitectos. Bueno, gracias y bienvenidos Rodrigo y Gonzalo. Bueno, yo también les quiero dar la bienvenida, les queremos agradecer, por supuesto, en nombre también de todo el cuerpo docente, ¿no? Y contarles un poco que cuando nosotros hablamos del espíritu del taller vertical, estamos hablando de esto también, ¿no? Que el taller vertical no solamente involucra a los estudiantes, a los docentes, a los coayudantes, o sea, aquellos que tienen voluntad de iniciarse en la docencia, sino también a los ex estudiantes. Porque de alguna manera, si nosotros pensamos en la estructura de la universidad está conformada por el cuerpo docente activo, el cuerpo docente de referencia y también los graduados, que no están vinculados a la docencia específicamente, pero sí tienen el ancla en la casa, en la institución que les dio la posibilidad de tener un título para ejercer una profesión. En ese marco, para el taller, tanto Rodrigo como Gonzalo fueron dos estudiantes que dejaron el buen recuerdo de sus proyectos, decimos nosotros, ¿no? Y que nos ayudaron a nosotros, porque me acuerdo que Vicente Krause siempre decía que cada vez que tenés enfrente un estudiante que esté dispuesto a pensar, te presenta un desafío, ¿no? Porque el estudiante te lleva a crecer también en tu rol de docente y en el rol de interactuar con quien te demanda desde la pregunta, desde el proyecto, desde el planteo. Y es cierto esto que dice Horacio, siempre nos gusta muchísimo el primer año, porque está cargado con esa frescura que uno quisiera que no se pierda nunca, ¿no? En el camino del proyecto. Y tanto Gonzalo como Rodrigo están incursionando ya con bastantes argumentos la vida profesional con esa misma frescura, digamos, con la que encararon también el transcurso en el taller como estudiantes. Nosotros, en oportunidad del último concurso, que nos valió el primer lugar en la facultad como taller de arquitectura, como taller vertical de arquitectura,
ellos nos ayudaron también a construir a nosotros el concurso, porque en más de una imagen nosotros contamos el modo en que entendemos esto de ejercer la docencia en una actividad proyectual, como es la arquitectura, desde el propio trabajo, ¿no? Desde, digamos, la prueba. Y por eso siempre vamos a estar agradecidos. Por eso siempre decimos que esto de la construcción colectiva no es una entelequia que uno dice en el aire, sino que es una realidad, ¿no? que uno palpa y que nos sirve a todos, nos ayuda a todos a crecer. Bueno, yo nada más. Cuando quieran, creo que empieza. Bueno, vamos a arrancar con Rodrigo. Sí, sí. Arrancamos, dale, arrancamos. Bueno, primero que nada, buen día a todos. Los saludo a todas las caras que hace mucho que no veía. Primero agradecerles a Juli que se contactó ya hace como un mes con esta idea. A ver, Horacio, por tenernos en cuenta. Nosotros veníamos hablando justo con Gonza, más allá que nosotros estamos haciendo nuestro camino por separado, esta idea de siempre tratar de estar cerca del taller, así que bueno, esta la vimos como una posibilidad para volver a acercarnos. Nos invitan justo a contar un proyecto para primer año que tiene que ver con laburar con contenedores. Los dos, en este caso, habíamos como transitado ese camino. En el caso de Paralelo, es como bastante especial porque el contenedor que estamos proyectando todavía, porque está en obra, es para nuestro estudio, así que de alguna manera pasamos como por todos una etapa, digamos, que está culminando en tratar de tener nuestro propio espacio. Así que, bueno, un poco lo que le vamos a contar ahora es eso. También les extiendo los agradecimientos de parte del equipo, de Valentina Ayala, que está en Paralelo, de Luciano del Valle, y bueno, de los paralelos que ya no están más en Paralelo, pero que siempre están cerca. Yo voy a compartir pantalla ahora. Así vamos arrancando. Quería, para arrancar, contar un poco también, resumido, pero un poco la historia del grupo, porque tiene mucho que ver con el taller. Digamos, nosotros somos un grupo de amigos que nos conocimos prácticamente todos cursando en el taller vertical, y cuando estábamos aproximadamente en tercer año empezó a aparecer la idea de juntarnos, de armar un grupo, de conseguir un lugar donde podamos juntarnos a hablar de arquitectura, empezar a participar en concursos, incluso, bueno, nada, preparar las entregas de los diferentes años de arquitectura. Y ahí fue surgiendo como todo esto, y pasamos como por muchos lugares. A ver si puedo. Ahí va. Y nada, nos gustaba mostrar como un poco nuestra ciudad, que es un poco el espacio físico que nos atraviesa. Nuestro camino arranca, como decía, en el taller, que transcurrimos desde el 2010 hasta el 2016, los 6 años de la carrera, los 6 años de arquitectura, y fue ahí cerquita que arrancamos a conseguir un lugarcito en 48, 1 y 2, digamos, un sucuchito de 2 metros por 3 metros, en ese momento era casi como pensar la habitación de primer año para pensar nuestro primer espacio, y así fuimos como pasando por diferentes alquileres y lugares a medida que el grupo iba creciendo, porque en un momento Paralelo llegó a tener 13, 14 personas que nos juntábamos a participar en concursos y a hablar de arquitectura. Después el tiempo fue decantando, fuimos quedando menos, cada uno fue haciendo un poco su camino, y fue apareciendo la necesidad de encontrar un lugar que para los 3 que quedamos nos dé una posibilidad de tener un espacio más estable para el estudio, que ya estaba empezando a tener su actividad profesional. Así que así fuimos como medio nómades durante un par de años, y antes de la pandemia, justo unos meses antes, aparece la posibilidad de un contenedor que estaba en Bransen, que nos ofrecen. Lo pensamos, justo llega la pandemia, no sabíamos qué hacer, justo también se nos termina el contrato de alquiler en el estudio que estábamos teniendo nuestro espacio para trabajar, y bueno, y ese tiempo de los primeros meses de la pandemia como que nos dio la posibilidad de pensar qué queríamos hacer con nuestro estudio. Nos decidimos a comprar ese contenedor sin pensar en todo lo que íbamos a tener que
analizar después en logística, traslado, dónde lo ponemos, si hay lugar, si era viable. Lo compramos. Quedó ahí, obviamente, meses, porque estuvimos encerrados, pero nos dio el tiempo como para ir pensando qué hacer con todo eso, ¿no? Entonces aparece, bueno, esto que decía, de pensar la logística, de llevarlo, había que pensar en un camión con acoplado, en la grúa donde lo vaya a bajar, si el lugar donde lo íbamos a descargar era en el cero, o había una posibilidad de una terraza que nos habían ofrecido. Bueno, la cuestión es que aparece un predio en Citibel, en 17 y 474, que es particularmente de la familia de uno de los chicos de Paralelo, y es un lugar que es una esquina bastante grande, que está dividida en como en tres unidades funcionales, digamos, y que tiene la particularidad que ya lo veníamos interviniendo nosotros con diferentes proyectos. El primero incluso es un proyecto que es donde nos vamos a posar con el contenedor, es en la esquina, es un proyecto de unos locales comerciales. Es un proyecto en el cual también participó Gonza en su momento con uno de los chicos de Paralelo, de forma independiente. Y después hay una vivienda histórica que en su momento nos tocó hacer como su reforma, que está pegadita al lado. Y hay un tercer predio que justamente ahora estamos en proceso de proyecto de una vivienda chiquitita de fin de semana. Entonces también estaba como ese desafío de enfrentarnos con un lugar que ya veníamos interviniendo, que había que de alguna manera empezar a coser esas intervenciones con un soporte, digamos, que dé como una unidad. Incluso todavía es como el desafío que tenemos por delante, pero se nos presenta la posibilidad de poner el contenedor sobre la terraza de los locales comerciales que están en la esquina. Entonces, bueno, todo este proceso pasa por diferentes instancias: hablar con los vecinos, coordinar, avisarles que iba a haber un momento medio traumático de montaje del contenedor. Pasamos por muchas posibilidades de dónde lo ponemos, en la esquina, sobre la calle 17, sobre la 474. Analizamos muchas cosas, ahora se las voy a ir contando más adelante, pero primero lo que teníamos que ver era que tenía que llegar el camión desde Bransen, que teníamos que cortar la calle, que había que pedir un permiso en control urbano, que había que hablar con los comerciantes porque le íbamos a trastocar el día de laburo poniéndole un camión en la puerta y no iban a poder trabajar durante toda la mañana, así que estaban contentos. Había que cortar la calle por lo menos 4 o 5 horas para que también se posicione la grúa en la calle, porque necesitábamos la distancia para que la grúa pueda tomar al contenedor y poder depositarlo en ese más 350 que está la cota donde había que posarlo. Entonces teníamos todas esas cuestiones que ir resolviendo. Antes de todo eso pasamos por una cuestión de asesoramiento con la gente de la grúa, que nosotros proponíamos primero otro lugar para ponerlo, no se podía, se podía, analizamos todas las variables, empiezan a aparecer problemáticas como por ejemplo todas las acometidas aéreas de luz, internet, teléfono, si la grúa podía pasar con su brazo, si el contenedor, que era el grande de 12 metros de largo, conseguía ese lugar para poder llegar a donde queríamos que llegue. Y después de analizar un poco todo eso, acá pasan un poco todas estas problemáticas que tuvimos que ir viendo, ponernos de acuerdo con los vecinos, cortar la calle. La idea nuestra final era posarnos sobre la calle principal, que es la más transitada, que es 474. Era el único claro que veíamos entre los cables como para que la grúa pueda depositar al elemento ahí arriba. Nos gustaba la posición también porque generaba una cierta situación de intimidad en la terraza que nos daba de expansión para el estudio internamente, pero además respondía a diferentes variables que nos cerraba por todos lados, ¿no? Acá es cuando, bueno, pasa un poco la instancia de ponernos de acuerdo con los vecinos. Incluso el mismo día del montaje hubo como bastante momento de tensión, algunas denuncias, que teníamos que dejar la calle libre, que no podíamos hacer lo que estábamos haciendo, que no lo acerquemos demasiado a la medianera de la vecina más cercana. Ahí aparece la vecina justo cuando lo está diciendo, que
que por favor terminemos con todo este circo. Pero bueno, básicamente la posición y la decisión proyectual pasó por algunas variables que les voy a contar ahora. Los locales comerciales que están en la esquina estaban posados con una distancia de 1 metro de la casa lindera, entonces eso nos daba la posibilidad de calzar una escalera, era por ahí por donde íbamos a tener acceso, nos daba la posibilidad de acceder desde la calle, de calzar bien la escalera, llegar a un espacio intermedio, un lugar de terraza descubierto, en donde a partir de ahí vamos a poder acceder a nuestro estudio. Esa fue como la primera cuestión que tuvimos que resolver, dónde va la escalera. Y después aparece, bueno, la posibilidad de la posición, por esto, por los cables, que era la única alternativa que nos dejaban, pero de alguna manera también nos ayudaba a respetar la posición de los árboles existentes, que era un tema bastante interesante que tenía el proyecto original de los locales comerciales que ya estaban construidos, que es un roble que atraviesa la losa y que forma parte de esa vida de la terraza, y un pino que atraviesa la plataforma de piso. Ya los chicos en su momento habían dejado eso como una particularidad fundamental de ese proyecto, así que nosotros también teníamos que respetarla. Esto nos daba la situación esta de la terraza, del lugar de expansión de intimidad que nos imaginábamos para la expansión de nuestro estudio. Y también respondía bien a la orientación, teníamos el mejor sol, la mejor iluminación para poder imaginar el espacio donde íbamos a estar trabajando. Y bueno, la posición sobre la calle principal, que también cerraba por todos lados. Y la posibilidad de poner el contenedor montado sobre la losa, haciendo como una especie de voladizo en el espacio de acceso donde iba a estar la puerta y la subida a la escalera. Entonces también eso nos permitía que íbamos a tener un lugar de llegada, un semicubierto, un lugar donde esperar cuando tocase el timbre, y recién ahí poder acceder. Y de alguna manera todo esto estaba condicionado porque era algo para nosotros con necesidades básicas mínimas y con recursos muy limitados, ¿no? Entonces teníamos que intentar llegar a una idea que responda a las necesidades básicas que teníamos, que no eran muchas, pero que los recursos sí eran limitados, entonces tenían que ser como muy claras y muy pocas. Entonces tomamos 2 caminos a nivel proyectual, que la idea era que sean 3 operaciones. 3 operaciones en planta y 3 operaciones volumétricas, ¿no? Entendiendo la caja del contenedor, que era una caja cerrada, como todos sabemos, con 2 puertas en la esquina, y había que tratar de operarla lo menos posible. Entonces la operación sobre la caja tenía que ser muy básica. Una era la ventana y el lugar de ventilación, de iluminación y de vista, para nuestro lugar de trabajo. Era la ventana de la sala de trabajo. La otra operación era generar el acceso, y que el acceso también pueda resolver la expansión hacia la terraza misma. Y la tercera operación sobre la caja era la ventana de ventilación del baño y la cocina, ¿no? Entonces esos 3 cortes mínimos, que los entendíamos como algo que no tenían que ni siquiera invadir el espacio interior, que era muy limitado. Tenemos el container de 2,50 por 12 metros de largo, no queríamos perder superficie interior. Entonces esas ventanas terminan siendo una operación como una extrusión, digamos, del volumen hacia afuera, y generando como un habitáculo externo a la superficie interior dada que teníamos en el contenedor. Y las 3 operaciones en planta pasaban por resolver 2 necesidades básicas: la sala de trabajo y la sala de reuniones. Sin más vueltas que eso, digamos, eran los 2 espacios que necesitábamos, y el núcleo, la cocina y el baño, que se posaban sobre el semicubierto de la escalera, nos permitían primero poder laburar tranquilamente las instalaciones sin ninguna complejidad demasiado grande para después conectarnos a los locales existentes y no tener que hacer una obra demasiado grande. Y al mismo tiempo esa posición que nos venía bien por ese tema nos libera la mayor cantidad de superficie para el uso que estábamos buscando.
Entonces, de alguna manera, todo se resumió en esas tres operaciones, operaciones volumétricas y operaciones en planta. Y la tercera dimensión, digamos, del proyecto era un poco imaginarnos en este espacio de intimidad que generaba la terraza al posar el elemento sobre el techo de los locales, que era esto de pensarnos en nuestro estudio como un lugar de reunión, un poco tratando de expresar la esencia de lo que fue los inicios de Paralelo, que tenía que ver con juntarse, con un lugar que era para la reunión de amigos, pero también para hablar de arquitectura y para ir a una cuestión un poquito más allá digamos, de la propia disciplina, de tratar de generar algún tipo de encuentros que tengan que ver con el arte y la cultura, que lo pudimos llevar adelante los primeros años cuando éramos más y teníamos más espacio, y la idea era volver un poco a esos inicios, pensando en estos lugares de intimidad y de expansión que nos permitía el proyecto, y que esperamos poder ir desarrollando, digamos, una vez que esté terminada la obra. La obra en este momento está en proceso. Acá, en su momento, cuando arrancamos con todo esto, Gonza ya había hecho el proyecto de su contenedor, entonces estuvimos muy en contacto para sacarnos muchas dudas: cómo tomaste la modulación de la chapa, cómo hiciste la estructura interior, cómo hiciste para vincular la estructura interior para el emplacado del lugar sin atornillar la chapa exterior del contenedor que iba a quedar a la vista. Bueno, un montón de cuestiones técnicas, cómo lo aislaste. Entonces pasamos por todas esas charlas, las decisiones fueron muy básicas, la idea era, como siempre, hacer lo menos posible y que resuelva lo que necesitábamos. Entonces se montó una estructura de interior de Durlock, se ponía todo el aislante entre módulo y módulo para poder generar esto. Las primeras semanas que posamos el contenedor ahí en la terraza estaba obviamente cerrado, era verano, hacía calor, íbamos todos los días para seguir pensando cómo iba a ser el proyecto, y nos dábamos cuenta que era una lata que calentaba durante toda la mañana. Entonces, bueno, el tema de las aislaciones era fundamental, de las instalaciones previstas que íbamos a tener que dejar para la calefacción y la refrigeración en invierno y en verano. Así que pasó por ir resolviendo todas estas cuestiones técnicas y imaginar nuestro espacio de trabajo. Acá es donde aparece el volumen de la ventana de nuestro escritorio, que lo imaginábamos casi como un receptáculo que se salía de los límites del contenedor, para intentar como expandir un poco ese espacio que íbamos a estar habitando todos los días. Así que, bueno, ahí se ve un poco toda esa operación. Y después aparece, bueno, acá un poco el recorrido del día del montaje, todo lo que les contaba de las problemáticas que tuvimos, acá se ven como más claramente. El camión en la vereda, la grúa en la calle, el corte, la muñeca que tenía que tener el chofer para poder pasarlo por toda esa maraña de cables. Momentos así como de mucha tensión, porque estábamos con muchas dudas también nosotros de que todo esté bien. Y esto fue un poco el camino. Bueno, la ayuda de los agentes de control urbano que controlaron un poco la situación. El chofer contento cuando ya pudo terminar de posar el elemento ahí arriba. Y acá un poco se ven las tres operaciones, ¿no?, que se hicieron sobre el volumen base, digamos. El portón de acceso, que era para nosotros también un portal no solamente para acceder, sino para poder expandir hacia la terraza. Las dos ventanas que dan hacia la calle, nuestro espacio de trabajo y el baño. Y el tema del color, que un poco también lo pensábamos en la línea de decir, bueno, estas tres operaciones base que definen un poco el proyecto, tenían que encontrar alguna forma de sintetizarse a nivel de imagen. Entonces imaginábamos el volumen blanco y aparecen estas tres operaciones destacadas, digamos, como poder ver el proyecto y enseguida darse cuenta por dónde pasaron las decisiones, digamos. Entonces por eso es el destaque del color del amarillo. Y después decisiones que fuimos tomando en el medio del proceso,
nosotros capaz cuando computábamos todas las tareas que íbamos a tener que hacer y armábamos el plan de trabajo y demás, decíamos, bueno, esto vamos a tener que solucionar la cuestión piso, no solamente paredes y techo, entonces teníamos previsto que el piso sea nuevo, pero como los recursos no estaban dando para hacer todo lo que en un principio imaginábamos, empezamos a hacer una serie de pruebas, se pulió el piso, nos dimos cuenta que la madera estaba intacta, estaba impecable. Todavía tenemos la duda de dónde vino este contenedor, pero estaría buenísimo saber qué tipo de madera es, porque es un fenólico marítimo que tiene como 6 centímetros de espesor, que está simplemente apoyado sobre la estructura de chapa, y que con una sola mano, digamos, de pulida, empezó como a dejarse ver, y tomamos la decisión de dejarlo. Entonces ahora solamente había que resolver paredes y techo, con todas sus entrañas, digamos, con las instalaciones necesarias, pensando también a futuro, que si las computadoras iban a estar en red, si no, toda la cañería que teníamos que dejar prevista, todo esto en un espesor mínimo de 5 o 6 centímetros, no más, para poder mantener un ancho mínimo por lo menos de 2,30. Y un poco así es como viene el proceso, así como está quedando, vamos de a poco, mes a mes, tratando de terminarlo. Esperamos capaz en un tiempito ya poder estar ahí, y bueno, este es el espacio que esta terraza como ese lugar de reunión que un poco vuelva a darle al estudio, al grupo, esos momentos que imaginamos que son como bastante estructurales y sostén de la actividad que hacemos, que más allá que hoy esté como muy direccionada a hacer un taller de arquitectura, a producir arquitectura, que pueda seguir teniendo como estos lugares de reunión que fueron como la esencia del grupo, y que de alguna manera la idea es ir volviendo a eso. Así que bueno, ahí un poco estuvo resumido el proceso de principio hasta este fin parcial. Ahora Gonza. Bueno, ¿cómo andan? Buen día a todos. Primero que nada, Juli, muchísimas gracias por llamarnos y contactarnos. Ver, Horacio, bueno, también un placer a todos. Bueno, un poco contarles que hicimos, particularmente yo hice los 6 años de arquitectura en este taller, así que nada, súper contento por esta propuesta de venir a contar un trabajo. Nada, agradecido. Este es un poco, bueno, algunos de los trabajos que con el estudio venimos haciendo. También conmigo trabaja Hernán Galdós, que fue parte del taller. Este es un poco, contarles un poco cómo de esta manera de trabajar de taller nosotros encaramos la idea del container desde el sitio y el programa hasta llegar bien al artefacto y al proyecto y a lo pedido por el comitente, que en base a lo charlado en un principio empezaban a aparecer estas inquietudes para resolver una vivienda mínima en la que, bueno, él nos comentaba que necesitaba un dormitorio, un lugar de estar, bueno, un comedor, una cocina, una galería, un baño vestidor y una parte de servicio que vaya dialogando, digamos, con todos estos globitos, que la idea acá era empezar a buscar esas relaciones y aprovechar el espacio mínimo del container lo mejor posible. Teníamos dentro del lote del lugar que nos pedía el cliente estas condicionantes, estaba dentro de un predio familiar en la localidad de Gonet, en la esquina de la calle 24 y 508, donde aparecía un bar, que hoy en día está como un café de este complejo de canchas de fútbol, y el galpón, que es un galpón hoy en día de artes, en la parte, digamos, de atrás del lote que nos tocaba a nosotros. Ya metiéndonos un poco en el lote, lo que analizamos es la medida de esa parcela que a nosotros nos quedaba, que tenía un ancho de 12 metros, con 26 por un fondo de 20 metros.
en la que el norte se ubicaba atrás a la derecha, entonces el recorrido que nosotros teníamos de este a oeste era en este sentido, lo que nos implicaba tomar una decisión en la ocupación, ya que en el ancho estábamos medio justo por la medida del container, aprovechar, digamos, todo este asolamiento y que vaya teniendo una relación a la ocupación del container. A partir de esa caja empezamos a ver cómo la analizábamos, cómo le damos medida y cómo podíamos aplicar un módulo. Empezamos a trabajar con un módulo de 60 por 60 por las medidas que nosotros teníamos de 240 y por las relaciones del largo. Y la otra cosa que nos marcaba esa modulación era la chapa misma trapezoidal que tiene el container, justamente para empezar a aprovechar esos ejes que salen, esa chapa que sale para el lado exterior, en donde nosotros podíamos resolver y ocupar menos, ya que la relación más compleja, digamos, es la del ancho, porque nosotros tenemos 240, entonces el paquete de la pared lo queríamos resolver en lo mínimo posible, entonces aprovechar esos vacíos que quedaban por estos ejes de la chapa esa trapezoidal para resolver todo lo que es cañería, montantes, para después agarrar las placas y demás. Acá, bueno, en el ancho empezábamos a ver la posibilidad de que acompañe todo el área y dejar limpio todo el ancho del container y empezar a acompañarlo con una parte de servicio que empezaba a conectarse como una caja. Acá el desafío era un poco intentar tocarlo lo mínimo posible, pero lograr que ese espacio de 240, que con el emplacado iba a quedar de menos, vaya siendo un espacio más limpio. Esa es otra expansión, otras como las dos operaciones más fuertes que nosotros veíamos que teníamos que hacer en relación a después el programa que se iba definiendo. Y bueno, esta es la posible vegetación que empieza a aislar la parte que les mostraba al principio del galpón, con la parte de las canchas de fútbol, la posibilidad del acceso de la calle 508 y las visuales, digamos, teniendo relación con, por ahí desde esta caja, una ventilación cruzada y empezar a obtener y tener una relación con el exterior y con el asolamiento desde todo el recorrido del sol, o sea, desde que sale hasta que se esconde. Esta, bueno, es la configuración final más o menos de lo que buscamos. Y a partir de esto empezar a meternos en la otra condicionante que era este artefacto, que él desde el principio, cuando nos sentamos a charlar, ya lo tenía adquirido. Entonces, bueno, ver cómo se puede resolver en base a la estructura, cómo podía ser ese apoyo a partir de la ocupación definida por el sitio y por la elección, a partir de todas esas condicionantes que vimos. Y bueno, empezar a analizar estas medidas que son importantes para aprovechar la medida de la placa. Las placas por lo general vienen de un largo de 244 por 1,20, que en el módulo que nosotros poníamos de 60 y en relación a esa chapa que salía, nos daba bien para hacer un emplacado, respetando una altura por ahí de 240 de ese container, bajando un poco ese 260 que nosotros teníamos, pero aprovechar la placa entera en ese 240 por 1,20. Esta es un poco la caja, y acá empezábamos a realizar cómo podían ser en planta estas operaciones. Desde esos servicios que hoy les mostraba dando al sur, desde este vacío relacionado con la expansión, y de otro vacío relacionado con el fin de la tarde, digamos, del oeste. Acá vemos esas operaciones más en volumetría, y cómo esas cajas ya se empiezan a incorporar, que además le terminan dando rigidez a esos vacíos que nosotros planteamos. Este es un poco el proyecto, que en relación, bueno, teníamos esta caja que les comentábamos, que les comentaba que era de servicio, que va relacionando toda esta parte de estar y más de ocio, articulada con la definición del baño, en la que también se definía el vestidor, y aparecía la parte de dormir. Toda una relación muy flexible, teniendo en cuenta que es una medida mínima, y bueno, este espacio no lo imaginábamos como algo más flexible y más abierto. Acá es un poco eso que les comentaba, cómo la independencia del espacio de dormir con la parte más de ocio y la parte más pública se empieza a definir por esta pata articuladora que es el baño y el vestidor, digamos, que uno puede ingresar por
los dos lados. Y esta parte de la expansión con la ventilación cruzada y toda esta parte de servicio dando al sur. Esto es un poco cómo empezaba a aparecer esa caja, cómo se empezaba a definir. Tenía que ser siempre con elementos livianos, con montantes de perfilería y emplacado, y siempre trabajando esa aislación con lana de vidrio. Esto es un poco la definición que era de esa caja, en la que vemos cómo aparece una aislación, cómo es a partir de esa montante el emplacado interior y exterior, y bueno, y el tema siempre de la aparición de una aislación en el centro, tanto térmica como de vapor de agua. Este es un poco el proceso de cómo acá la teníamos un poco más fácil que Rodri, con el tema del lugar, pero bueno, esto es más o menos contarles cómo fue la llegada. El apoyo acá aparece un poco que nosotros habíamos planteado, que es bastante simple porque el mismo artefacto tiene esa rigidez. Y bueno, acá como la idea era mostrarles cómo en obra ya empezaban a aparecer esas operaciones. Esta situación que yo les comentaba, que daba al sur, donde aparece esa caja de servicio, está más relacionada con la expansión. Y la última operación, que es la de la ventilación y, bueno, y este aprovechamiento del sol de tarde hacia el lugar de dormir. Ahí empieza a aparecer esa caja que les comentaba, y esta expansión de estos dos ventanales corredizos hacia el norte. Ahí es un poco más de la cajita, cómo se va resolviendo con estas montantes, con toda esta perfilería, y después es solamente un emplacado, una aislación en el medio y el emplacado interior. Acá es un poco como ya a partir de esos ejes y esa modulación empieza a aparecer con estas costillas de madera, que ahí lo interesante es que nosotros empezamos a plantear como en el interior que haya los menos cantidad de información y de materiales posibles y texturas. Entonces planteamos como una caja de madera, y para que no se vea todo ese tema de tornillos, que la estructura misma sea de madera, en la que el eje después de las placas empiece a relacionarse con el módulo, y que se pueda resolver por ahí con una pistola de clavos. Entonces ahí vemos la aislación, cómo empieza a aparecer el módulo marcado por esas costillas y por esas montantes de madera, que en realidad es lo que ya empieza a definir la estructura del emplacado. Ahí vemos una foto más de lo que ya es la aislación con todas esas costillas y esas montantes que ya definen el módulo del container, que define el emplacado y optimiza todo el material posible. Acá ya vemos cómo ese eje se empieza a vincular con la placa, y bueno, empieza a formarse esa caja que les contaba de madera. Esa es la relación de la vista, lo que empezaba a formarse de la relación con el dormitorio. Y ahí como ya empieza a aparecer esa caja que empieza a independizar de una manera flexible. Ese dormitorio no tiene una puerta, pero sí un poco a privatizarlo de alguna manera, de lo que es toda esta relación de espacio más público, digamos. Ahí ya empezaba a tomar un poco más de forma. Esa es la vista exterior, digamos, de ese dormitorio, como ya el emplacado empieza a pegar toda esa vuelta y se empieza a generar como esa caja de madera. Nosotros elegimos para no competir con esa madera, después que aparezca el blanco, que le dé luz, pero que funcione como una caja de madera perforada por esa relación del verde, y que tenga ese diálogo en todos los espacios, digamos, con la vegetación. Ahí empieza a definirse esa placa que yo les contaba, cómo esas montantes de esa caja, de esa perfilería, se empiezan a emplacar del lado exterior y empieza a tomar ya una forma más real. Y bueno, y ahí ya ese vínculo final de esta expansión, que bueno, ahí lo que definíamos es esa perfilería que duplique por ahí con esa misma materialidad, si bien en un deck y era otra forma de madera en una placa entera, pero sí buscar esa misma madera. Acá trabajamos todo con Grandis, con eucalipto, y bueno, que este espacio un poco lo duplique, ganarle en el ancho. Digamos que la problemática siempre de este container, en el largo no la teníamos porque era 12 metros, pero sí con estos vínculos de estas cajas que van saliendo, empezar a resolver el tema de darle más aire. Acá veíamos cómo ya aprovechando ese
estas chapas que nosotros íbamos sacando se empezaba a definir como una cubierta, y como nosotros teníamos el galpón atrás, este vacío aprovecha hasta último momento los rayos del sol, y además que sea como un cuadro después de si uno se quiere acostar con una hamaca paraguaya o demás, o a sentarse a tomar un mate, pueda tener esa relación, de alguna manera, ese vínculo con el cielo. Acá es como ya la imagen más terminada, ya de la material, esto que les contaba, de que aparece mucho el blanco para no competir con la calidez de la madera. Ahí es una relación de ese vínculo, de ese espacio exterior relacionado con el espacio público. Esta es como una foto exterior de ese área de dormir, que es lo que remata esa caja. Esto es lo que le comentaba de la altura, que prácticamente se aprovechó la placa entera en los 240, y que empieza a pegar la vuelta, que bueno, en el ancho no sería un 240 total, por lo que termina comiendo el emplacado, pero prácticamente no tuvo desperdicio la placa. Acá vemos cómo esa caja se empieza a definir con ese color blanco, y empieza a cumplir la función en base a lo que está pasando, digamos, con la parte del comedor, esta mesada, esta cocina, con todo este lugar de guardado, que en un momento baja y se transforma en este sillón para empezar a resolver esa parte de descanso, y como el estar, digamos, relacionado con el comedor en este gran espacio, relacionado con el vínculo de esta tromen, del fuego, en relación a toda esta parte pública. Y detrás de todo esto empezaba a relacionar una especie de lavadero que cumpla la función termina de resolver esa función necesaria de una vivienda unifamiliar. Ahí, bueno, ya esa definición de lo que era el dormitorio, en relación a ese patio, pues ahí con esta estructura ya de molino que teníamos, empezamos a resolver el tanque de agua, y bueno, la idea era empezar a que se vincule con algún verde, alguna enredadera, y que tengas este patio como empieza a tomar una forma más interesante. Ahí veíamos la caja, cómo es la relación y cómo de alguna manera se vinculan esas ventilaciones, y empieza, si bien este es un patio sur, cómo ese despegue nos permite tener la relación de ventilación cruzada. Ahí vemos ya, bueno, cómo se vive ese espacio. Ahí estaba Federico trabajando en este espacio más flexible, digamos. Ahí se ve cómo toma fuerza, cómo es esa unión de la caja en relación al espacio limpio, esta es la medida limpia del container, cómo esta caja empieza a resolver todas las relaciones, y cómo el remate, cómo la vuelta, digamos, de esta caja empieza a independizar un espacio de otro. Es una foto más de ese espacio. Acá ya vemos cómo la cajita, esta que yo les decía, desde un lado empieza a privatizar esta parte de dormir, y cómo empieza a definir en relación al dormitorio ya el lugar de guardado del vestidor. O sea que esa caja va cumpliendo lo que va pasando, digamos, dentro del container. Va acompañando la parte más de servicio. Ahí vemos cómo es la relación, cómo esta mesada desde un lado puede ser un sillón, pero una vez que ingresa a esta caja ya define lo que es la bacha, y ya empieza a definir lo que es el apoyo de los artefactos del baño. Y acá está un poco esta foto de lo que les comentaba, de ese vacío que empieza a aprovechar esos últimos rayos de luz, y cómo en el espacio de descanso se puede tener como un marco hacia ese árbol y hacia el cielo, que nos parecía en un momento no techarlo todo, que un poco criticados fuimos, como diciendo, ¿cómo no me agrandaste la guía? Pero nos parecía interesante remarcar como esta intención de aprovechar el sol, sobre todo en invierno, los últimos rayos del sol que estaba un poco más bajo, y ese vínculo con el verde que teníamos. Ahí vemos cómo las puertas nosotros del container que vienen con el container, digamos, empieza a resolver ese lugar de guardado y de depósito, dando más hacia la cara sur, y empieza a resolver ese lavadero, y en parte ese nicho para la tromen, que está relacionado después con lo que es el estar.
Esa es la parte como del contrafrente del lugar de dormir. Y bueno, acá aparecen un poco las relaciones con la luz y ese tema de la materialidad, ¿no? Que nosotros con el estudio solemos, cuando algo tiene mucha fuerza, intentar que no competir y bueno, que esa madera y que esa caja de madera tome fuerza y lo único que le dé ese blanco es luz a esa madera, digamos, y que sea una caja súper cálida. Esta es una relación ya cuando vemos de las dos cajas vinculadas y cómo este espacio en parte se duplica, y bueno, y en esta relación con el fuego en una noche de verano, digamos, cómo ese espacio parece mucho más grande de lo que es. Y bueno, para cerrar esta foto de noche, de cómo es esa iluminación de esa caja y cómo ya se empiezan a relacionar los pocos materiales que tenemos, que es ese blanco y esa madera. Después tenía un videíto para mostrarles. Bueno, ahí como abajo de esta mesada que se transforma en sillón, en la parte más flexible, digamos, empieza a darnos esa flexibilidad dependiendo del uso. Entonces, quería mostrarles este videito, cómo se puede transformar ese espacio de diferente manera, cómo puede resolver lo que es un espacio de reunión también con esa idea de ocio que tiene esta parte más flexible, digamos. Bueno, eso era un videito de cierre. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias a los dos. Muchísimas gracias, chicos, estuvo estupendo. Sí, la idea ahora es poder tener un intercambio con ellos que nos contaron y que se abrieron y nos contaron estos dos procesos creativos y los desafíos de dos trabajos que están íntegramente pensados en todo sentido y resueltos, que también es un poco ponernos en la realidad, en conexión de lo que hacemos llevado a la realidad. Esto de taller vertical en todo sentido. Estamos escuchando a dos chicos que transitaron desde la habitación como ustedes, y ahora la posibilidad de que ustedes puedan interactuar, Horacio, Vero y Rodri, Gonzalo, los docentes, y que ustedes hagan las preguntas que quieran, así que los escuchamos. Los tenemos, aprovechémoslos. Yo tengo una duda. ¿Cómo es que decidieron el tema del asoleamiento? O sea, ¿qué querían que esté con la cara al sol y qué cosa al lado contrario y esas cosas? Empiezo yo, No sé Gonzalo. quién. ¿Querés empezar vos? En nuestro caso, básicamente, fue buscar el sol, el mejor sol, digamos, el sol más fuerte para la expansión, para la terraza, para ese lugar de reunión exterior, y que nuestro espacio de trabajo, que tenía esa ventana como salida hacia afuera en la línea de la calle, tenga como más luz indirecta, más luz sur, y poder trabajar, digamos, sin el rayo de sol en la cara, y después sí salir a expandir a la mejor orientación. Esa fue básicamente como la decisión. Sí, en relación por ahí a nuestro trabajo, algo similar con otra función, pero aprovechar todo ese recorrido. El sol sale por el este, al mediodía ya sube a lo que es el norte y se empieza a bajar. Entonces ese sol de la tarde, con el recorrido, se esconde por el oeste, digamos. Nosotros lo que queríamos era por ahí esa caja más del servicio relacionada con el sur, que por ahí en el cuestión de vientos y en el tema del asolamiento es lo demás desfavorable, y aprovechar todo ese recorrido del sol en todos los espacios del container más abierto, digamos, por ahí la parte del norte y del oeste que tenga una entrada de luz directa hacia toda esa parte flexible, por eso esa relación de expansión, y también por eso esa expansión nos cubre un poco en verano de los soles más fuertes. Básicamente eso. Yo tenía otra duda, si puede ser. Genial. Sí, por supuesto. Cuando ya tienen concretada la obra, ¿no? A pesar de las aislaciones y eso, se logra un ambiente con
poca pérdida de calor y así, o igual es frío o muy caliente. Sí, sí, porque en realidad esto es un tipo de construcción en seco. Acá nosotros ya tenemos la cara exterior, que sería la chapa, pero en cuanto a transmitancia térmica es muy bueno, porque después nosotros lo que hicimos, tanto Rodri como nosotros, es tener toda esa parte de lana de vidrio que funciona como barrera de vapor y térmicamente es muy efectiva. Y bueno, en nuestro caso la madera y la placa también colaboran porque no son puentes térmicos muy directos. O sea, para cortar ese calor que pueda traer la chapa, esa lana de vidrio, digamos, cumple una función importante en este caso. Pero es lo mismo, es el mismo vínculo que hay en una construcción en seco, es como nosotros en este caso la solera, digamos, el apoyo de abajo y de arriba lo teníamos, pero bueno, es las montantes, la lana de vidrio y lo que es emplacado exterior e interior, es básicamente eso. Sí, en nuestro caso no me extiendo mucho porque apostamos todas las fichas a que funcione. Todavía no sabemos, está ahí en proceso. Esperamos que el día que nos mudemos y prendamos la compu no sea un infierno, porque probablemente va a ser en verano. Así que sí, pero en principio debería funcionar. También lo que se previó en nuestro caso fue unas preinstalaciones de aire acondicionado frío-calor para poder después instalarlo, pero apostamos a que con esa pequeñita cámara de aire que dejamos, más el paquete de aislación, en el caso nuestro no tenemos madera, que tal vez eso da otra sensación, por lo menos en invierno me parece que el contenedor de Gonza en ese sentido es como bastante más cálido, pero como el nuestro no es un lugar para vivir, sino para trabajar, y nuestro revestimiento final es Durlock y paredes blancas, creemos que va a andar bien. Sí, y sumado a esto también lo que tiene que, como en medidas, en el ancho y en las medidas es algo bastante acogedor y no son grandes superficies de aire, resolver la parte térmica, digamos, es bastante simple. Los días por ahí más fríos con un poco de... Nosotros por eso también la habitación estaba abierta y bueno, el espacio de los chicos es también un único espacio que con un rato por ahí del aire acondicionado, o nosotros tuvimos la oportunidad de poner esa Tromen, se calienta y es fácil también de enfriarlo en las dos opciones. Buenísimo, gracias chicos. Nada. Una pregunta. Con respecto a una edificación normal, este tipo de construcción así, con container y steel framing y todo eso, ¿es mucho más barato o cómo serían los costos? ¿Conviene, no conviene? Yo pregunto, porque la rapidez sí es súper rápido. Yo arranco, Rodri. Sí, dale. Yo en la experiencia que tuve y cuando me preguntan lo que me estás diciendo, para mí el desafío está en tocarlo lo menos posible, porque digamos, el aprovechamiento de esa caja, nosotros si bien incrustábamos una caja a lo largo, era un desarrollo de 60 centímetros, la idea es tocarlo lo menos posible. Si uno empieza a desarmarlo por todos lados, la verdad termina siendo más conveniente hacer algo a medida, porque digamos ya tenés la limitante de ese ancho, y para mí el desafío cuando uno usa un container, esto es una opinión personal, es aprovecharlo lo mejor posible para que toda esa envolvente que trae el container y esa estructura no se desaproveche. Sí, yo creo que, como lo veo yo, me parece que la construcción en seco, no sé si no tiene una diferencia muy grande a nivel presupuestario que la construcción tradicional. Está claro lo de los tiempos, y muchas veces el tiempo en la obra es más recursos y es más plata, eso es fundamental. Pero en el caso particular del container, capaz lo que da, al ser una estructura que ya está en desuso para cuando vos la querés utilizar para resolver un espacio habitable, digamos, ya es chatarra para el uso inicial, por lo que fue concebido, digamos, termina siendo económico adquirir un container y te da como una superficie base cubierta de 25 metros cuadrados que ya está resuelto. Pero después, como dice Gonza, después pasa un poco por cuánto uno lo quiera operar, y ahí va a variar un poco seguramente el presupuesto que uno va a manejar. Y si de entrada uno sabe también dónde está el límite, que nosotros lo teníamos muy claro porque era lo que teníamos, había que tratar de con lo que había,
resolver lo mínimo indispensable, y entonces por eso las operaciones proyectuales también empiezan a pasar por ahí. Pero en el caso del container yo creo que ahí puede cerrar un poco más los números. Después el sistema del steel frame es similar, pero es otra cosa que tal vez puede estar más asociado a la construcción tradicional en presupuesto. Pero tampoco lo tengo muy claro igual. Bueno, Horacio, Ibero, si les parece, vamos cerrando. Yo no sé si los docentes quieren hacer algún comentario o aportar alguna cuestión. Nosotros hoy tenemos por delante el esquicio de ideas instalados en el sector, en el área de trabajo, con los contenedores. Hoy tuvimos una noción más concreta del proyecto, de los contenedores en sí, de las posibilidades que tenemos desde las operaciones, como los chicos bien contaron, de las estrategias. Y un poco era siempre como hilvanar la idea de que el proyecto es una síntesis de un montón de cuestiones temporales, económicas, espaciales, necesidades concretas, y en esa síntesis uno tiene que ir encontrando la respuesta con trabajo, con dibujos, con pruebas. Y que bueno, no sé, Horacio, si querés decir algo, Vero. A ver, me parece que fue excelente las dos charlas de Rodrigo, de Gonzalo, y les dejó abierto un panorama muy, muy claro y muy preciso al trabajo que sigue. Y como vos decías, Julieta, ¿no? En todas las escalas de la complejidad del proceso, desde el surgimiento de una necesidad, o sea, porque aparece el origen de la arquitectura como base de la cultura material, digamos, de la sociedad, es una necesidad fundamentalmente material, ¿no? También es una necesidad para el espíritu, pero vamos a empezar como que necesito ¿no? un estudio, un nuevo ámbito para que ese paralelo colectivo se vuelva a juntar, y en el caso de Gonzalo, un lugar para vivir. De esa necesidad abstracta surge como una anécdota este aparato que yo les cuento a Rodrigo y a Gonzalo, que tuvimos una charla donde yo les conté un poco la historia del contenedor y cómo este ingenuo objeto revolucionó los centros urbanos de las grandes capitales, por ejemplo. No tendríamos Puerto Madero en Buenos Aires si no fuera porque alguien inventó un contenedor, ¿no? Los puertos empezaron a quedar grandes, sobredimensionados a partir de este simple objeto, ¿no? Y es interesantísimo eso, que en el fondo podría ser una chatarra o podría seguir contaminando el planeta, se transforma una nueva vida y resurge como un estudio de arquitectura, como una vivienda individual. Ese proceso nos parece muy interesante, y en este caso va a resurgir estos dos contenedores como un centro de encuentro, como un espacio público, como una plaza, y eso nos parece fabuloso. Pero lo que yo iba es que también, claramente, esa necesidad necesita un sitio concreto, y los dos lo explicaron muy bien, cómo es un sitio y cómo a partir de un sitio tengo condicionantes. En el caso nuestro hay también unas condicionantes, que es la forma, la vía, la parada, unos árboles que también son parte del sitio, que vamos a trabajar hoy en ese esquicio, y ese sitio, como muy buena la pregunta del estudiante preguntando la orientación, claro, ¿cómo lo ubico? Y empieza ya una relación con la naturaleza, ¿no? El sol, bueno, entonces en función de cómo el sitio me ha dado terreno de 12 de ancho, bueno, claro, conviene ponerlo en el otro sentido, porque si no el contenedor me hubiera partido el terreno en dos. En el caso de Rodrigo, muy claro, ¿no? Tengo una losa, ¿de dónde lo pongo? Lo pongo en un lugar que pueda después, ahí entramos en esa dialéctica entre la geometría del sitio, la orientación del sitio, y cómo distribuyo las actividades adentro del contenedor ahora en función
de esa implantación, ¿no? Entonces ahí iba a un elemento que ustedes lo contaron muy bien y que me parece que es muy importante para un estudiante de primer año. Nosotros estudiamos, por ejemplo, la cabaña de Le Corbusier, ¿no? El cabañón, ¿no? Que tiene también un procedimiento parecido, ¿no? Es una cabaña estándar que él tenía, que la puso ahí, y lo que hizo fue un trabajo, es lo mismo, lo de Le Corbusier es una cabaña estándar que él compra, de las que había ahí en esa zona de Francia, y esa cabaña él la tiene que resolver adentro. Y también resuelve, como contó Gonzalo, en lo mínimo, ¿no? Los cajones que se sacan de abajo son banquitos, abro el cajón, no sé si Le Corbusier tenía cerveza fría adentro del cajón, pero bueno, seguramente tendría otra cosa, qué sé yo. Un poco para las cámaras. Tendría la pipa, el tabaco, creo que él tomaba brandy, no sé. Bueno, y cómo eso se acomoda. Pero a lo que voy es que el proyecto en realidad son una serie de decisiones y de acciones. Que quizás ahora, en primer año, como estamos en la facultad y estamos dibujando, no nos damos cuenta, pero ustedes, como lo tuvieron que llevar a cabo, Gonzalo mostró una axonométrica de un despiece, ¿no? Y ahí hay una coherencia, ahí es donde se interrelaciona la teoría y la práctica. El proyecto es una serie de acciones que yo ejerzo sobre la materia. En la facultad, y como estamos alejados del proceso práctico, tenemos que tener un nivel de abstracción enorme, pero gracias a que nos han contado de esta manera tan clara el proceso de esas acciones. Hay una definición también que hace Osvaldo Vidinov cuando describe el proyecto arquitectural, y dice, bueno, el proyecto es como una especie de plan de montaje de la obra. Entonces ahí es donde uno integra la teoría y la práctica. O sea, donde la raya no es una raya abstracta. La raya que uno hace es un panel, es un piso, es una carpintería que se mueve, es una acción concreta sobre la materia, ¿no? Hasta la pistola, la herramienta que yo estoy usando para que esa placa se ponga en la realidad, tengo que pensar qué herramienta va a construir esto para que no se vean los clavos. Entonces ahí es donde desaparece esa integralidad del proyecto, ahí es donde podemos sintetizar la abstracción con la puesta en práctica hasta ese último video, que en realidad es la satisfacción del arquitecto. Rodrigo lo va a tener dentro de unos días, de unos meses, pero no hay cosa más hermosa para un arquitecto es que cuando uno termina una obra pueda ver a la gente usando la obra, o sea, ahí está el fin del arquitecto, no es... también está la belleza de la foto y la abstracción que tiene la obra, que es hermosa, como con muy poco puedo hacer esa composición, la proporción de esa galería, el cuadrado, el blanco con la madera, en el caso de Rodrigo, esa operación, ¿no? Rodrigo hacía 3 operaciones en planta y 3 operaciones en corte, y el proyecto está integrado en una acción. Esas operaciones implican una ventana de un tamaño puesta en un momento. Si yo tengo claro esas operaciones, voy a tener claro después dirigir una obra, porque yo a la obra voy a ser muy claro. Tengo, quizás con un papel, una hoja 4, puedo hacer una obra, porque yo tengo ahí, mirá, son 3 operaciones, vos tenés que hacer esto, esto y esto. Y ahí es donde se integra como una totalidad el proyecto, ¿no? Por eso esta idea, sobre todo a los estudiantes que están entrando con este nuevo plan, y este trabajo final de carrera, y bueno, y ustedes han expresado en esta simple charla, en este simple objeto, prácticamente todo lo que un arquitecto tiene que hacer cuando encara un problema. Está en todas las escalas del problema. Así que bueno, gracias, y los vamos a invitar para otros años también, para que también sigamos ampliando, ¿no? Buenísimo. Bueno, estamos acá con el micrófono abierto para también si hay dudas, pero seguramente las dudas van a seguir surgiendo a medida que vayamos avanzando sobre el proyecto, ¿no? Te dejo a vos, Verónica, o a Julieta. No, yo simplemente creo que Horacio ya profundizó un poco todo.
Agradecerle a Juli también que tuvo esta iniciativa y la puso en marcha. A ustedes, por supuesto, pero bueno, también es una invitación que queda abierta, ¿no? Hoy asuman también el compromiso de sumarse a este colectivo TVA1. No paralelo, puede ser paralelo, perpendicular, bueno, a este colectivo que somos nosotros también y que estamos haciendo este esfuerzo también en la virtualidad. Yo creo que ahora, si yo estuviera en el curso de primer año y tengo que ir a hacer un esquicio, me han dado una inyección de optimismo. Entusiasmo, ¿no? Una inyección Un de entusiasmo realidad enorme. mezclada con optimismo. Es fantástico para hacerse un cafecito, un mate y sentarse con la hoja en blanco. Sí, tal cual. Y yo también agradecerles, y nosotros tenemos un desafío que involucra muchas cuestiones que ustedes manejaron, pero tenemos otras dimensiones de problema: el espacio público, la interacción de los dos contenedores, el espacio entre, que para nosotros es clave, nosotros tenemos la misma superficie que ustedes contaron, pero en dos contenedores de 6 metros. Entonces, lo bueno de esto es poder trasladar las herramientas que hoy escuchamos, pero decodificarlas o aplicarlas a nuestros problemas, que hoy concretamente la noción del problema toma la dimensión de todas las escalas porque vimos un proyecto, pero probablemente hoy nosotros estemos en esas primeras ideas, esos primeros dibujitos de Rodrigo o de Gonza, en donde tenemos dimensión de la escala 1 en 1, 1 en 10, pero primero tenemos que instalarnos en el sitio, con las relaciones. Entonces, bueno, esperemos que esto les haya dado una idea de todo el proceso, y ahora jugar nuestro partido, nuestro problema, poder trasladar todo esto. Muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias por la invitación. Chao a todos, y en especial a los docentes también, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias, contentos. Gracias. Gracias. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Ya les vamos a acercar los proyectos, cómo van avanzando. Dale, espectacular. Buenísimo. Buenísimo. Un abrazo grande. Gracias, Un abrazo chicos. grande para todos. Chao, chao.